Problema de choques, también de energías, también interviene la cinemática. Bueno, vamos a resolverlo. Es una petición de Leslie. El enunciado lo tenemos aquí, todo el texto, pero yo he hecho un resumen con un dibujo de lo que es. Tenemos una bala con una velocidad v, que no sabemos, que impacta con un costal de arena, lo atraviesa y sale de ese costal y luego al final cae a 25 metros y siendo la altura del costal de 1,3. Entonces va con una velocidad v, sale con una velocidad v', el costal al introducir la bala, el costal se pone en movimiento con una velocidad v grande prima y lo que hace es que sube hasta una altura tal que el ángulo es 55 grados. Entonces aquí hay varias preguntas. La primera pregunta que nos dice es, bueno, yo la primera pregunta que voy a calcular va a ser, pues es un problema de cinemática, la velocidad con la que sale la bala del costal. Como yo sé que está en esta posición y luego llega a esta y está solamente influenciada por la gravedad, pues realmente es una composición de movimientos. ¿Cuáles son las fórmulas de la composición de movimientos o del tiro parabólico, que lo llamamos algunas veces? Pues son así, mira, la posición x es igual a x inicial más la velocidad inicial según la x, que es multiplicar por el coseno del ángulo que forma y por el tiempo. Y luego la y, pues es la posición inicial según la y más la velocidad según la y, que es la inicial por el seno, por el tiempo, luego más un medio de la gravedad, que siempre pondremos menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, estas son las fórmulas generales. Yo lo voy a adaptar al problema nuestro. La posición, he considerado el eje X y este es el eje Y. Por lo tanto, la posición inicial según la X es 0. Tendremos X igual 0 más la velocidad, bueno, el coseno, claro, como la velocidad es horizontal, pues el coseno ese de alfa que aparece en la fórmula, pues es 0, ¿no? Entonces la velocidad que estoy buscando es la v', pues v' por el tiempo. Y ahora en la y tendremos igual, posición inicial según la y no es 0, es 1,3, pues 1,3. Velocidad inicial según la y pues es 0, porque si es horizontal la velocidad, pues este término es 0. Y luego esto ya voy a poner hecha la operación menos 4,9 por tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Qué conozco de aquí? Pues conozco la x, que es 0, y la y, sigo la x, que es 25, y la y, que es 0. Entonces, si ponemos que la x sea 25, tendré que 25 es igual a la v' que estoy buscando por el tiempo. Y si pongo que la y es 0, porque está en el suelo, en el piso, ¿no? Pues esto tiene que ser igual a 1,3 menos 4,9 por t al cuadrado. ¿Qué puedo hacer yo de aquí? Pues calcular el tiempo y calcular la v'. Claro, la v' es lo que me interesa, por lo tanto lo que voy a hacer es despejar el tiempo de la primera. Entonces tendremos tiempo igual a 25 entre la v', que es la velocidad de salida del costal de la bala, y lo sustituyo en la segunda ecuación. Tendremos que 0 es igual a 1,3 menos 0,9, y ahora en lugar de poner el tiempo al cuadrado, pues pongo 25 entre v' todo al cuadrado. ¿Veis? Aquí solo tengo ya una ecuación con v'. Esto, que es muy sencillo, si pasamos el 1,3
al primer miembro si no cambiado, y aquí me queda menos 4,9 multiplicado 25 cuadrado y dividido por v' cuadrado, pues poniendo esto ya positivo los dos, el v' es la raíz cuadrada de 4,9 25 cuadrado dividido entre 1,3, y eso resulta una velocidad 48,5 metros segundo. Esto contesta a una de las preguntas del problema. ¿Con qué velocidad sale la bala del costal? Porque hemos hecho a partir del punto al que llega. Bien, segunda pregunta, o pregunta que voy a hacer la segunda, es, voy a calcularme qué energía pierde la bala, ¿no? Porque claro, lógicamente va una V y un V', pues pierde una energía. ¿En qué se gasta esa energía? Pues en subir el costal a una altura determinada. Aquí hay que hacer el siguiente cálculo trigonométrico. Si nosotros tenemos esta distancia que es 0,75, que sea la 0,75, aquí tenemos el ángulo de 55 grados, entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, podemos decir, esto es 55. Podemos decir, y esto es la X que yo voy a calcular, me interesa esta altura a la que sube, calculo primero la X y luego se lo resto de 75, de 0,75, que es todo, ¿no? Entonces yo pongo aquí coseno de 55 igual cateto contiguo, que es la X, dividido entre hipotenusa, que es 0,75. Yo calculo que la X es 0,75 por coseno de 55. Pues esto me sale una X exactamente de 0,43. Bien, si tengo la X43, ¿qué altura ha subido el costal H? Pues la altura que ha subido el costal H es 0,75 menos el 0,43 que hemos calculado ahora. Ha subido una altura de 0,32 metros. Claro, ¿para qué quiero saber la altura? Pues porque ha habido un incremento en su energía. El incremento de energía potencial ha sido la masa del costal, la M grande, por la gravedad y por la altura que ha subido. Esta energía pues es 3 por 9,8 y por la altura, que es 0,32. Pues ahí me sale aquí un incremento de energía potencial de ¿cuánto? Pues de 9,4 julios. Bueno, pues estos son los julios que ha perdido la bala al atravesarlo. ¿Por qué? Pues porque ha gastado esos 9,4 julios en subir el costal hacia arriba y por lo tanto ha perdido velocidad. Así que diremos que, como la energía final la conozco, porque conozco la velocidad con la que sale, pues yo diré la energía cinética inicial, la que tiene, la va a utilizar en dos cosas. Primero, en incrementar la energía potencial del costal. Y después, la otra es la que le queda, la energía
cinética segunda, ¿no? Con la que sale. Entonces, si nosotros sustituimos la energía cinética 1/2 a la m pequeña, porque es la bala, de la masa, por la velocidad que llevaba al cuadrado, que no lo sé, eso tiene que ser igual a la energía potencial 9,4 más la energía cinética sobrante 1/2 de la masa por la v', que sí la conocemos, al cuadrado. Entonces aquí ya podemos hacer operaciones. La masa de la bala me ha dicho que es 0,05 kilos, así que 1/2 por 0,05 por la v al cuadrado, que es la que estoy buscando, la que lleva inicialmente, es igual a 9,4 más 1/2 de 0,05 y la velocidad de salida, que es la que hemos calculado antes, por 48,5 al cuadrado. Bueno, pues haciendo esta ecuación, que es fácil, lo único que hay que hacer un poco de números, pues la v inicial con la que llevaba la bala, pues ahí me sale, ¿cuánto era? 52,23. Así que ya tenemos otra pregunta del problema. Velocidad inicial de la bala, 52. Velocidad con la que sale, 48,5. Y luego, ¿qué más me pide? La velocidad del costal después del choque. Bueno, la velocidad del costal después del choque, pues aquí tenemos que utilizar, bueno, esta pregunta no sé cuál era. Esta que hemos hecho ahora es la pregunta C. Esta la que hemos hecho ahora es la pregunta C, que hemos hecho antes el cálculo de la energía perdida. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es la pregunta B, la energía del costal después del choque. Aquí tenemos que utilizar la conservación de la movimiento. Cantidad de movimiento o momento lineal antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Esto, sea elástico o sea inelástico, siempre se cumple. Cantidad de movimiento, pues se multiplica la masa por su velocidad. Masa de la bala por la velocidad que llevaba más masa del bloque. Entonces antes, por la velocidad que lleva el bloque, como está parado, 0. Igual, masa de la bala por la nueva velocidad v' más masa del bloque por la velocidad después del choque, que le llamo v' grande. Entonces, simplemente tenemos que despejar de aquí v' grande, velocidad del bloque después del choque. Esto es 0, me queda m v menos m v', es decir, masa de la bala por su velocidad antes menos masa de la bala por su velocidad después, dividido entre masa del choque. Haciendo la aplicación de los números, a mí me sale 0,06 metros segundo. Con esa velocidad, el bloque, justo después de impactarle la bala, se empieza a mover con esa velocidad. ¿Y qué preguntas más había? La energía perdida, bueno, la energía perdida es esa D, o sea que la que hemos hecho aquí, la energía, esto era la pregunta D. Por lo tanto, está todo calculado. La energía eran 9,4 julios.